Bien, seguimos con la segunda parte, chicos. Pregunta 8, ¿de qué están compuestas las capas de la Tierra? Recordemos que tenemos 3 capas de la Tierra: la atmósfera, que es la capa de los gases, la hidrósfera, que es la capa del agua, ¿no es cierto?, y la litósfera, que es la capa del suelo y las rocas. Recordemos, ¿no es cierto?, que la atmósfera está compuesta fundamentalmente por 3 gases: el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí estaríamos cumpliendo con la respuesta correcta con respecto a la atmósfera. Y aquí no, en la letra B nos faltaría el oxígeno, en la letra C nos faltaría el dióxido de carbono. Y bueno, en el caso de la letra D es correcto, es oxígeno y dióxido de carbono. Y recordemos que la capa de la hidrósfera es la capa del agua, por lo tanto aquí también cumple con la alternativa correcta. Acá dice que la hidrósfera corresponde al oxígeno, lo cual es incorrecto. Acá dice que la hidrósfera corresponde al dióxido de carbono, también es incorrecto. Y tendríamos, ¿no es cierto?, aquí también correcto lo que se habla sobre la hidrósfera, que es la capa del agua. Y finalmente tenemos la litósfera, que corresponde, ¿no es cierto?, a la capa del suelo y de las rocas. Y en el caso de la alternativa D, porque ya descartamos la B y la C, me dice que la litósfera corresponde a la capa de oxígeno y dióxido de carbono, lo cual es incorrecto, por lo tanto la alternativa correcta es la letra A. Pregunta 9, lee y responde cuál es la función del sol en el ciclo del agua en la naturaleza. Obviamente que es calentar el agua del océano, ¿no es cierto?, para que se evapore. Es la primera etapa del ciclo del agua, y eso permite, ¿no es cierto?, que el ciclo movilice el agua, ¿no es cierto?, en las 3 capas, la que indicamos como la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera. Evaporar las nubes para convertirlas en lluvia, incorrecta, ¿no es cierto?, porque las nubes ya dijimos que son producto de la evaporación del agua, pero a muy baja temperatura en la troposfera o estratosfera, ¿no es cierto? Esta evaporación del agua se convierte en gotitas de lluvia y eso hace que se formen las nubes, pero esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cambio de estado denominado condensación. Y finalmente dice calentar las aguas para convertirlas en termas. Recordemos que termo viene de calor, ¿ya? Por lo tanto, esto es incorrecto y la respuesta correcta es calentar el agua para que se evapore. Pregunta 10, lee y responde, ¿qué debes hacer en tu casa para consumir menos electricidad? Básicamente es desenchufar, ¿no es cierto?, todos los electrodomésticos, incluyendo el televisor o electrodomésticos que no se estén usando, y apagar las luces de los dormitorios. Vendría siendo, ¿no es cierto?, como el cuidado, ¿no es cierto?, de consumir menos electricidad. La respuesta correcta es la letra C. Pregunta 11, lee y responde qué sucedería si experimentalmente se bloquea la función del conducto deferente. Recordemos que dijimos que los conductos transportan los espermatozoides desde el epididimo, que es una estructura como forma de saco, ¿no es cierto?, que está ubicada sobre los testículos, hacia la uretra, mientras por el paso, ¿no es cierto?, de las vesículas seminales y la próstata, van recibiendo sustancias que permiten, ¿no es cierto?, movilizar a estos espermatozoides.
lo que conocemos como líquido seminal. Por lo tanto, ¿qué pasa si se bloquea este conducto deferente? Los espermatozoides no podrían llegar hacia la uretra. Recuerden que la uretra es un conducto urinal, ¿no es cierto?, que atraviesa todo el pene y permite, ¿no es cierto?, la micción de orina, o eliminación de orina y también de líquido seminal. Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un cambio físico? Quemar, encender es lo mismo, es combustión, ¿no es cierto? Y en este caso se produce cenizas o la liberación de dióxido de carbono, vapor de agua, ¿no es cierto?, en una combustión, por lo tanto es un cambio químico. Y acá verter jugo de limón sobre la leche. El limón es un ácido cítrico que rompe la proteína de la leche, ¿no es cierto? Y se produce ahí lo que conocemos como precipitación. Por lo tanto, también es un cambio químico y nos queda, ¿no es cierto?, calentar esperma de vela. Aquí no ocurre nada con la esperma, mantiene su inalterable su composición, solamente cambia de estado sólido a estado líquido. Esta es la respuesta más correcta. Pregunta 13. ¿Cómo se llama la fuerza indicada con la letra A? Corresponde a la fuerza normal que poseen todos los cuerpos que están sobre una superficie y es en oposición a la fuerza peso o a la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están en la superficie. Y con respecto a la fuerza de roce se produce cuando un cuerpo está en movimiento, que no es este caso. Pregunta 14. La situación observada en la imagen hace referencia entonces a lo que conocemos como la ley de Hooke, que es la fuerza elástica que surge, ¿no es cierto?, cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico, como en este caso es el resorte. Recordemos que dijimos que una vez que se desaparece una fuerza externa, el material elástico recupera su forma, tal como lo hacen los resortes, y a esto se le llama fuerza restauradora también. La ley de Boyle tiene que ver, ¿no es cierto?, con el volumen y presión que ejercen los gases. Y en este caso, ¿no es cierto?, cuando presionamos un gas contenido en un recipiente cerrado, sus partículas no pueden juntarse o no pueden escapar y se juntan con otras, lo que produce una disminución del volumen del gas. Tenemos la ley de gravedad y la ley de Charles. En el caso de la ley de gravedad, nada que señalar con respecto a esto. Y la ley de Charles tiene que ver, ¿no es cierto?, también con la ley de los gases, la ley de los gases. Y habla aquí que a presión constante, si la temperatura de un gas aumenta, también lo hace su volumen. Pregunta 15. Observa la imagen e indica el tipo de fuerza que actúan en la situación B. Bueno, señalar, ¿no es cierto?, que todas estas fuerzas que observamos tienen relación con la fuerza roce. Cuando movemos un cuerpo, ¿no es cierto?, siempre hay una fuerza de oposición al movimiento, hacia la dirección del movimiento. A eso le denominamos fuerza roce. En este caso tenemos la fuerza por deslizamiento. Aquí tenemos una fuerza por rodamiento, debido a que las ruedas, ¿no es cierto?, permiten menos fuerza de roce. Y tenemos la fuerza de roce por fluidos, pero específicamente aquí me están hablando de la situación B,
que corresponde a la fuerza de roce por rodamiento. Pregunta 16. Ley responde, ¿qué efectos puede producir una fuerza sobre un cuerpo pelota? Lo que me está indicando es que tiene que ser un cuerpo en movimiento. Una pelota en movimiento cambia de dirección, correcto. También puede una fuerza detener una pelota en movimiento y hacer que una pelota que esté quieta o esté en reposo comience a moverse. Por lo tanto, todas las alternativas son correctas. Pregunta 17, ver la imagen. Aquí tenemos lo que se conoce como destilación fraccionada del petróleo. ¿Mediante qué método es posible separar la mezcla de petróleo y su fraccionamiento en los derivados, ¿no es cierto?, como la gasolina, combustible, gas? Bueno, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, que se pueden obtener derivados del petróleo y esto va a depender del grado de ebullición de los componentes del petróleo. Por lo tanto, aquí la técnica más correcta es la técnica de destilación, por eso se denomina destilación fraccionada, que es la técnica que se utiliza para separar los componentes o derivados del petróleo, ¿no es cierto? Gracias a que se puede obtener por los diferentes puntos de ebullición de estos derivados. La respuesta correcta es la letra C. La filtración tiene que ver, ¿no es cierto?, con la separación de mezcla de un sólido en relación a un líquido. El tamizado consiste en separar mezclas de materiales sólidos de diferentes tamaños a través de un colador o un tamiz. Y tenemos la decantación, que se fundamenta, ¿no es cierto?, a diferencia de los puntos de ebullición y condensación, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la separación de componentes que contienen diferentes fases, como mezclas heterogéneas. Pregunta 18, ¿las aguas superficiales se pueden contaminar? Sí, correcto, ¿no es cierto? Como las aguas de manantiales, de ríos, las plantas potabilizadoras, es decir, las plantas que descontaminan estas aguas superficiales y la convierten en bebida para consumo humano. Pueden ser depuradas estas aguas residuales. ¿Qué métodos se utilizan? Aquí hablamos básicamente del método de filtración, donde se separan, ¿no es cierto?, los sólidos del agua, ¿no es cierto?, y se utilizan poros o filtros. Y también tenemos lo que se conoce como el método de decantación, donde, ¿no es cierto?, las partículas sólidas caen al fondo y se eliminan y se separan del agua. Por lo tanto, la respuesta correcta acá vendría siendo solo la 1 y la 2, decantación y filtración. Pregunta 19, dice, lee y responde, ¿cómo podemos definir el concepto de energía? Básicamente estamos hablando de la capacidad de producir trabajo o movimiento de un objeto. Capacidad exclusiva de las plantas para realizar la fotosíntesis. Ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, específicamente de convertir, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y el agua en glucosa. Y en la letra C dice capacidad exclusiva de los animales para producir trabajo. No corresponde tampoco. Esta es la definición más correcta sobre el concepto de energía. Y tenemos la pregunta 20 y se observa la siguiente imagen del sistema reproductor femenino. Luego responde la siguiente pregunta. ¿En qué órganos se producen las hormonas responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, es decir, de los
caracteres sexuales físicos y corresponde, ¿no es cierto?, a los ovarios.